Cuando hacemos un podcast de entrevista, no se trata simplemente de sentarnos a conversar con una persona de la vida o de algún tema X para ver cómo va, sino tenemos que ser conscientes, si es que estamos invitando a alguien, la idea es aportar valor a nuestra audiencia. Entonces tenemos que ver que esta persona no simplemente tenga muchos followers, sino que también sea experto o experta o tenga conocimientos de algún tema en específico. Eso es solo para empezar en el tema de las entrevistas. Si quieres conocer más de cómo hacer una gran entrevista para tu podcast, quédate con nosotros. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Explora Producciones o Explora Podcast. En este canal tenemos como objetivo principal ayudar a marcas tanto personales como de negocio a que puedan cada vez más mejorar sus podcasts. Por eso, en este canal encontrarán tips y herramientas para poder cada vez más profesionalizar sus contenidos. El día de hoy toca un tema muy interesante, que es el tema de cómo hacer entrevistas. Como hemos visto en otros videos, existen infinidad de formatos en los cuales podemos poner nuestro podcast. Y si quieren conocer cuáles son estos formatos, llámese solo host, llámese entrevistas, llámese co-host, etc. Todos estos formatos los revisamos en un video que ya hemos hecho en el canal. Te lo voy a dejar por aquí para que puedas ir a visitarlo. Ahora bien, en esta oportunidad nos vamos a enfocar en lo que son las entrevistas, ya que muchas personas sienten que el podcast debería ser así. Yo no soy tan de acuerdo con eso, pero es un formato muy entretenido. Pero sí es muy importante hacerlo bien, porque si no las personas se van a dar cuenta que simplemente te estás sentando con alguien y ver qué sale. Eso queda clarísimo. Entonces lo que tú tienes que buscar, si es que este va a ser tu formato, es tener una estructura y pensar en qué es lo que puedes hacer. Por ello, hoy día te vamos a enseñar 7 tips para que puedas hacer una gran entrevista en tu podcast. De todas maneras, antes de empezar, quería invitarte a que te suscribas a este canal, a que pongas me gusta y compartas este video si la información que te vamos a dar verdaderamente te gusta. Ahora bien, primer tip. Este tip puede sonar un poco obvio, porque algunos dicen, no, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo no voy a hacer eso? El primer tip es conoce a tu invitado. ¿A qué me refiero con conoce a tu invitado? No es simplemente saber su nombre y saber cuántos followers tiene. Porque para empezar, uno no solamente debería fijarse en cuántos followers tiene una persona, sino que debería también entender cómo va a aportar valor. Cuando hablo de conocer a tu invitado, me refiero a que tienes que saber a qué se dedica esta persona, qué logros ha tenido, qué méritos ha tenido y cómo es que va a aportar valor a tu audiencia. Que tú tienes que tener claro de antemano cuál es ese punto en el cual él o ella, va a poder ayudarte a generar más valor. Porque no todos somos expertos en todo. Entonces, justamente eso es lo que tenemos que buscar con un nuevo invitado. Una vez que ya lo conocemos, esto nos va a servir para el siguiente tip. ¿El siguiente tip cuál es? Haz una gran presentación. Cuando ya estés con tu invitado, sea virtualmente o sea presencialmente, tú tienes que hacer una gran presentación para tu audiencia. Recuerda que estás en un formato auditivo, ¿no? De audio. Las personas no van a ver a tu invitado necesariamente, a menos que también lo grabes en video, pero es muy importante que tu presentación sea espectacular. Algo que veo mucho y en verdad no es de mi agrado y no creo que sea lo correcto, es que muchas personas dicen bienvenido a tal persona, ¿por qué no nos cuentas quién eres? Esa no es la idea. Primero porque estamos perdiendo un poco de tiempo valioso de poder conversar con esta persona sobre un tema en específico. Y segundo porque si tú lo estás invitando, tú ya deberías saber quién es esta persona. Por lo tanto, un gran consejo que te puedo dar es que averigües en todas las fuentes públicas toda la información que puedas y captures lo más importante. Y también si ya tienes confianza con esta persona, puedes acudir a ella mediante un WhatsApp, mediante Instagram y decirle que te cuente cuáles son los logros o méritos por los cuales está más orgulloso u orgullosa. De esa manera la persona se sentirá muy cómoda en tu entrevista y ese debería ser otro de tus objetivos a la hora de hacerla. Deberías no solamente agregar valor, sino también lograr que la persona se sienta tan cómoda que de repente en un futuro quiera regresar, quiera recomendar tu programa, entre muchas otras cosas más. Una vez que ya empezamos la conversación, ya hemos visto que has tenido que conocer a la persona y saber qué valor te va a dar y también presentarla de manera exquisita. Por ello, tú ahora tienes que guiar la conversación. Una entrevista no se trata de hacer un monólogo de la otra persona.
tenemos que conversar y guiarla. Tampoco podemos permitir que la conversación se nos vaya de las manos, que de repente la persona se emocione y nos empiece a contar quizás anécdotas que mucho no tienen que ver con el tema en cuestión. Por eso, nuevamente, es importante saber cuál es el tema que domina esta persona y qué cosa queremos que nos diga finalmente. Para ello, tienes que tener una lista de preguntas. Pero tú me puedes decir, Diego, yo no quiero que sea un cuestionario, si no va a ser muy tieso, no voy a poder conversar con las personas. Eso es mentira. Tener una referencia de preguntas no tiene nada de malo. Es más, es lo más recomendable. Lo que sí no está bien es que tú no sigas la conversación y de repente si la pregunta, muchas veces que me ha pasado a mí, es que cuando estoy entrevistando a alguien, esta persona se adelanta a una pregunta que yo tenía anotada, por lo tanto, yo ya no voy a hacer de nuevo la pregunta, ¿no? Incluso ahí es cuando vamos desarrollando este tacto como entrevistador y vamos viendo qué cosas vamos preguntando, de repente salen preguntas en el camino, lo que es totalmente válido. La cosa es que tú tengas un marco de referencia. Ese marco de referencia es tu listado de preguntas, cómo estructuras y por eso nuevamente tienes que saber de qué tema quieres conversar ese día. Cuarto tip, presta atención. Está muy relacionado a lo que acabamos de ver. Sin embargo, si tú no prestas atención, corres el riesgo de que con tu listado de preguntas tu entrevista se vuelva un cuestionario. Entonces, si tú prestas atención, vas a poder comentar lo que te dice la otra persona, conversar realmente sobre una determinada pregunta con una respuesta que o ella haya hecho sobre tu pregunta y de esa manera mantener una dinámica mucho más interesante que simplemente hacer preguntas, que es lo que nadie quiere. Pero luego, nuevamente, estos dos tips se combinan. Un quinto tip que a veces me parece muy gracioso es el de no hay que interrumpir. Yo sé que a veces estamos con tiempos ajustados o de repente la persona se está yendo por las nubes. Sin embargo, no te olvides de dos cosas. La primera es que es editable. Si crees que hay una historia que no aporta mucho, lo puedes editar y la persona muy rara vez se va a molestar porque hayas editado eso. Es más, se puede dar cuenta que se fue por las nubes o se emocionó. En segundo lugar, no interrumpas porque puede ser que dentro de esa historia o dentro de lo que está diciendo, la persona finalmente agregue valor. Entonces no está bien visto que tú a la mitad de la persona, por querer comentar o por querer dar tu opinión, la cortes. Siempre espera a que termine la idea y cuando termine la idea puedes o comentar o pasar a la siguiente pregunta. Antes de pasar a los últimos dos consejos, te quiero pedir que no te olvides de suscribirte a este canal si te está gustando la información y que pongas el botón me gusta y compartas este contenido. La idea es llegar a más personas para que puedan conocer y saber cómo mejorar sus podcasts. Tip número 6. Maneja tus tiempos. ¿A qué me refiero con manejar tus tiempos? A medida que va pasando la conversación, tú te tienes que ir dando cuenta de el tiempo que va transcurriendo. Porque siempre hemos dicho, hay que tratar de ser consistente con la audiencia. No podemos tener entrevistas que a veces duren solo 20 minutos y luego tener entrevistas que duren una hora. Entonces, nuevamente, regresando a los tips anteriores, ten tu formulario de preguntas y calcula cuánto debería tomarte cada pregunta. De antemano ya debes saber. Entonces de repente se extendió la entrevista en una sola pregunta, bueno, ve desechando otras porque si no se te va a exceder el tiempo. Entonces hay que ir manejando, esto se va desarrollando con el tiempo, pero sí tienes que tenerlo en cuenta, ¿no? No simplemente charlar y no tener en cuenta el tiempo. Obviamente si es que ya muchos me van a decir, oye, pero Joe Rogan hace entrevista de 3 horas. Bueno, Joe Rogan tiene bastantes años, es muy conocido, se puede dar esos lujos. Cuando uno recién empieza tiene que tratar de ser lo más ordenado posible. Y si tú te das cuenta en las entrevistas de Joe Rogan, él tiene los temas específicos de los cuales quiere hablar con el invitado. Entonces tú también haces eso. Y el último tip y la regla de oro es que si tú tienes un invitado, tienes que hacerle alguna especie de publicidad y de agradecimiento. Entonces lo que tú tienes que hacer es mencionar dónde pueden encontrar a tu invitado. Si tu invitado es una persona pública, tiene algún negocio o da algún servicio en lo personal, tú tienes que ser consciente de que a él le gustaría, luego de darte todo ese valor, que tú por lo menos puedas mencionar dónde lo pueden encontrar. Entonces aquí es mencionar sus redes sociales, agradecerle nuevamente por estar en la entrevista contigo y si es que tiene algún servicio, curso, taller, etcétera que esté dando en estos momentos,
lo que tienes que hacer es anunciarlo y pedir que, bueno, el que esté interesado se suscriba o vaya a darle una revisada. Bueno amigos, esos han sido los 7 tips, te los voy a resumir a continuación. Primero, conoce a tu invitado. Segundo, haz una gran presentación. Tercero, ten una lista de preguntas de referencia. 4. No interrumpas. 5. Presta atención y comenta lo que te va diciendo el invitado. Número 6. Maneja tus tiempos. Y número 7. No te olvides de mencionar dónde encontrarlo. Un último tip antes de irnos. Muchos me suelen preguntar ¿cómo hago mis entrevistas en este contexto de pandemia? Bueno, ya hemos hecho un video sobre eso y te lo quiero dejar aquí arriba para que puedas visitar este video donde te explicamos cómo utilizar distintas herramientas para hacer entrevistas a distancia. Bueno amigos, muchísimas gracias por estar aquí y quedarse hasta el final. Nuevamente y por última vez los quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal si les interesan los temas de podcasting y también a que le pongan like y compartan este video. Conmigo es hasta una próxima oportunidad. Chao.